Por un momento me quedé sorprendido. No come ni bebe. Si no come, ¿cómo sigue viva? Entonces él me respondió: fácil, es porque ella no es un ser humano. ¿Cómo que ella no es un ser humano? Ella se mueve, ¿no? ¿Qué es entonces? Él la llamó para que viniera. Al parecer se llamaba Nina. Ella vino rápidamente con paso torpe. El fabricante de muñecas. Hola, voy a hablarles de una historia sobre un hombre que vivía en las lejanías del pueblo, en una casa hermosa. Tenía un hermoso jardín de rosas de muchos colores, pero por alguna razón nunca se veía entrar ni salir a nadie, solo se sabía que alguien vivía allí. Pero aún así ese jardín era magnífico, el mejor que había visto. Un día fui a la casa de mi abuela de pasada, ya saben, a visitarla y tomar unos mates, cuando salió el tema de esa casa. Yo le pregunté cómo era la persona que vivía allí. Ella me dijo que no sabía mucho, solo sabía que era un hombre raro que no aparecía muy a menudo por el pueblo. Yo no le di muchas más vueltas, pero me seguía atrayendo esa hermosa casona. Un día decidí salir a caminar porque ya estaba cansado de que mamá me dijera que debía hacer actividad física. Yo no estaba en mala forma, pero siempre estaba aburrido. Iba escuchando música, camine y camine, y mágicamente estaba enfrente de esa magnífica casa. No sabía cómo, porque la casa quedaba muy lejos y yo no había caminado tanto tiempo. Pero bueno, y ahí fue cuando pensé que un vistazo no haría daño. Ya sabía que no estaba bien entrar a una casa ajena, pero bueno, en ese momento habrá sido la curiosidad. Como sea, la cuestión es que entré al jardín, el cual era gigante. Había rosas por todos lados y muchas estatuas, también un invernadero, hasta que llegué a un lago que había en la propiedad. Imagínense lo grande que era la casa como para tener un lago. Como sea, cuando llegué a él vi una niña reflejada en el lago. Me di vuelta, pero ella se fue corriendo rápidamente y entró a la casa. En ese momento no recordé que ese hombre vivía solo en esa casa, y por lo que dijo la abuela no tenía hijos ni nadie que viviera con él. Pensé que si ese hombre era alguna especie de loco raro, sería muy peligroso que esa niñita anduviera por esa casa, así que me apresuré y la seguí. Cuando entré todo estaba muy oscuro. Yo empecé a tocar la pared por todas partes para ver por dónde estaba el botón de la luz. Cuando lo encontré la encendí. Había muñecas por todos lados, colgadas del techo, sentadas en el sofá, en el piso, sobre los muebles. La verdad era una escena de película. Subí la escalera y allá había muchas más. En resumen, muñecas por todos lados. En ese momento yo pensé que ese hombre en serio estaba loco. Lo peor era que las caras de las muñecas se veían muy reales. Era aterrador. Parecía que en cualquier momento se moverían. Pero yo solo me preocupaba por esa niña, así que seguí buscándola. Al final del largo y extenso pasillo había una gran puerta, y esta estaba entreabierta. Yo decidí entrar. Allá estaba la niña sentada en la ventana de ese cuarto. Yo le pregunté por qué entró a la casa de un extraño. Le dije que le podría haber hecho algo. A lo que ella me respondió que él era su padre. Yo le respondí que no sabía que él tenía hijos. Cuando terminé de hablar entró un hombre bastante demacrado. Parecía alguien con el cual la vida no había sido nada amable. Él me recibió de una manera pacífica. Honestamente yo pensé que sería sermoneado por entrar a la casa de un extraño, pero al contrario, me agradeció por visitarlo. Me dijo que él no recibía visitas muy a menudo. Al final terminamos hablando de su pequeña hija y temas relacionados. Él al parecer era un padre obsesivo, o eso parecía. Al final me comprometí a volver a visitarlo. Y es que la verdad me pareció en ese momento una persona sumamente amable. Con el tiempo volví a su casa una y otra vez. Iba a tomar el té, jugábamos a las cartas. Un día me decidí a preguntarle por qué tenía tantas muñecas, a lo que respondió que él las hacía. Él era un fabricante de muñecas en antiguos tiempos. Las hacía para venderlas,
pero después dejó de hacerlo para concentrarse en mejorar sus técnicas. Me dijo que esa era la razón por qué no aparecía mucho en el pueblo, porque él estaba todo el tiempo tratando de mejorar. Ya estando en eso le pregunté dónde estaba su esposa, ya que no la había visto nunca por la casa. Él me dijo que no tenía una. Yo le pregunté que entonces quién cuidaba de su hija. Él me dijo que ella se cuidaba sola. Yo le comenté que ella era muy pequeña y que cómo eso podía ser posible. Él me dijo que ella no comía ni bebía, solo necesitaba que jugaran con ella de vez en cuando, que era la hija perfecta. Por un momento me quedé sorprendido. No come ni bebe. Si no come, ¿cómo sigue viva? Entonces él me respondió: fácil, es porque ella no es un ser humano. ¿Cómo que ella no es un ser humano? Ella se mueve, ¿no? ¿Qué es entonces? Él la llamó para que viniera. Al parecer se llamaba Nina. Ella vino rápidamente con paso torpe. Algo que siempre me llamó la atención de ella era que a pesar del brutal calor de diciembre siempre vestía con ropas largas. También hacía un ruido extraño al caminar, pero no le di tanta importancia. Como sea, en ese momento él le dio la orden de que subiera su pantalón un poco sobre la rodilla. Me sorprendía al ver que la niña tenía articulaciones de muñeca. Él me dijo: sí, así es. Nina es mi obra maestra para lo que tanto he trabajado. Yo me quedé pasmado. ¿Cómo podía ser posible? Él se rió sarcásticamente y dijo: esto fue lo que siempre quise. Yo siempre quise dar vida a mis proyectos. Quería que fueran lo suficientemente realistas, y lo he conseguido. ¿Acaso no es maravilloso? ¿No te preguntas cómo lo hice? Yo en ese momento no podía hablar. No tenía idea de por qué ni siquiera podía abrir la boca. Él comenzó a acercarse a mí. Por alguna razón mi instinto decía que debía correr, pero tampoco podía moverme. Él me dijo: ¿quieres que te explique cómo es posible? Es fácil. ¿Conoces lo que es hacer un pacto con el diablo? Lo peor fue que lo dijo con total normalidad, como si me preguntara si sabía cómo se hacía el pan. En ese momento logré hablar y le dije: ¿un pacto? Sí, así es. Pero tengo que pagar mi deuda, ¿sabes? Así que gracias por venir. ¿Gracias por qué? Él me preguntó que si acaso yo no sabía cómo se pagaba una deuda con el diablo. Yo por un momento sentí un escalofrío que recorría mi espalda. No presentía nada bueno, pero no me podía mover. ¿Qué más podía hacer sino solo escuchar? Él me dijo que era hora. Yo le pregunté que hora de qué. Ya me estaba comenzando a asustar. Le dije que si acaso esto era una broma que parara, porque me estaba asustando mucho. Él empezó a reírse como un verdadero psicópata. Me dijo: niño estúpido, ¿y tú por qué crees que estás aquí? Eres un sacrificio, idiota. ¿Por qué crees que nadie sabe lo que pasa en mi casa? Porque los muertos no hablan. En ese momento mis piernas volvieron a funcionar y me largué a correr. Llegué hasta la entrada, pero esta estaba cerrada. Me desesperé por abrirla, pero cuando me di vuelta, la niña ya estaba detrás de mí. Como ella caminaba muy lento, yo corrí hacia la puerta del patio. Esa estaba abierta, así que salí, pero Nina me siguió. Su cara se había transformado. Se veía como la de un verdadero demonio. Yo me asusté aún más. Corrí y corrí por el extenso patio de la casa hasta llegar al frente. Cuando llegué, Nina ya estaba ahí. Estaba tan asustado que no podía pensar más que en seguir corriendo. Por fin pude salir de la casa. Corrí todo el camino, bueno, hasta la mitad, porque comencé a sentirme pesado y empecé a ver borroso. Después de eso, me desmayé.
Lo último que recuerdo es despertar en mi cama y con mi madre a mi lado preocupada y preguntándome qué pasó. Cuando ella se fue empecé a sentir un ardor en mi pecho. Levanté mi camisa y vi una marca. Una marca que tienen las muñecas de porcelana. Yo sé que él algún día vendrá por mí. Por eso escribo esto mientras puedo. Necesito que alguien se entere de esta historia. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.